Tu explosión en radio. I99. Noticias, opinión, programas en vivo. 98.9 y 99. La radio que a todos nos gusta. I99. La máxima diversión. I99. Innovadores y originales como tú. I99. Nuestros talentos siempre están listos para ti. I99. 98.9 en tu dial. ¡Qué buena radio! I99. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. ¿Quieres un espacio para conectar contigo? Para aprender de psicología, bienestar integral y salud mental. Este es tu lugar. Somos Pamela y Magacha. Bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Ya estamos en Un Lugar para mi Mente. El día de hoy tenemos como invitadas a la psicóloga Johanna Intriago y a María Fernanda Espín. La PAM está aquí conmigo y les vamos a dar la bienvenida. Para nosotros es algo muy importante que ustedes estén aquí, compartan con nosotros un punto desde la psicología que tal vez ni la PAM ni yo somos tan expertas, pero ustedes están empapadas del tema y estoy segura que a nuestros oyentes les va a encantar saber un poquito más del tema. Pame, ahí tú, cuéntanos un poco más. Sí, bueno, contar con ustedes, grandes amigas y colegas, sobre todo porque hemos visto cómo han crecido en cuanto a este tema, que creo que muchas personas, como decimos, nos incluimos, no estamos muy familiarizadas, y es el tema de las personas que están en situación de movilidad humana. Entonces, te doy la palabra, tal vez, Yoji, explícanos un poco de qué se trata en general, en términos generales, la movilidad, cuáles son las situaciones que enfrentan a esas personas, por ejemplo, el duelo de emigrar, de irse, de dejar atrás su familia, su cultura, su identidad. Bueno, en realidad creo que va a ser un capítulo tal vez un poquito largo. Gracias por la invitación, a las personas que nos están escuchando también, y más que nada de tener este espacio, porque creo que la salud mental antes era un tabú y ahora cada vez está más presente en el día a día de todos los ecuatorianos. Entonces eso para mí es fantástico y es increíble poder estar aquí. Bueno, hay una diferenciación importantísima entre las personas migrantes y las personas en situación de movilidad humana. ¿Cuál es el punto como que las diferencia? Que una persona migrante es la que ya llegó a su destino. Yo quiero migrar de aquí a Estados Unidos y significa que yo ya llegué a Estados Unidos y ahí me convierto en una persona migrante cuando llego a ese país de destino. Pero en todo el proceso en el que yo tengo que cruzar por muchos países, en donde se presentan lastimosamente muchas dificultades, muchos peligros tanto de salud mental como de salud física, como peligros de personas que lastimosamente tienen esa característica de ser xenofóbicas y que no les gusta a las personas que están en movilidad humana. Cuando se enfrentan en todas estas etapas en este camino, se consideran una persona que está en situación de movilidad humana. Puede ser que se quede en un país 3 meses, puede ser que se quede en un país 3 años, pero no se considera todavía migrante porque no ha llegado a su lugar de destino específico donde realmente quiere llegar. Hay muchas mujeres y personas que ni siquiera, o sea, nunca alcanzan a llegar. Entonces nunca se convierten en personas migrantes, sino que siempre estuvieron dentro del grupo vulnerable de personas en situación de movilidad humana. Ya, o sea, son personas que de cierta manera son nómadas, digamos. O sea, que no tienen un lugar establecido o un lugar en donde establecerse y por ende, claro, enfrentan muchos más riesgos de salud en general. Claro, exacto. Pero lo que tú también mencionabas es, o sea, ellos tienen un objetivo, tienen un lugar concreto a donde tienen que llegar, pero en el durante van atravesando por diferentes destinos. Claro, eso se llama como lugar de destino, digamos que el país al que tú quieres ir, pero en el camino tú pasas por muchos países que son de tránsito. Entonces, de hecho, Ecuador viene a ser un país de tránsito, no suele ser un país de destino para migrantes. Sin embargo, muchos sí se quedan aquí establecidos por unos cuantos años hasta poder seguir con su camino. Claro. Muchas veces, o nos ha tocado trabajar mucho con personas que salen de Venezuela, que Ecuador es su lugar de tránsito porque tienen otro destino, pero tal vez aquí se les presenta alguna oportunidad y terminan quedándose aquí durante más tiempo de lo que tenían esperado. Sí, y dejando, como decíamos, dejando atrás muchas cosas, ¿no? Claro, incluso de hecho en el país teníamos como un acuerdo un poco internacional de un compromiso para ayudar y recibir a las personas migrantes, y eso ahorita mismo está como revisándose, es decir, cómo se pueden modificar los permisos de trabajo, los permisos de visa, y eso también puede representar que haya como una modificación, incluso que ya no sea
tan deseable quedarse en el país por las dificultades que representaría poder acceder a un trabajo. Ajá. Y creo que como en Ecuador, tal vez, no sé, tú me puedes corregir, pero tal vez somos como nuevos en esto. Es decir, nunca hemos tenido mucha movilidad. Más bien mucha gente se ha ido del Ecuador, más de la gente que ha llegado a nuestro país. Entonces, tiene sentido que recién la ley esté como formalizando y acompañando a esta realidad. Sí. Y de hecho nuestra constitución es súper amigable. En teoría... en papeles. En papel. Claro, en ya en la vida real cambia. Las personas migrantes en nuestro país tienen derecho a la educación, a la salud, pero la realidad es que por el mismo hecho de la xenofobia y tal vez el temor a la competencia laboral, incluso para los niños es muy difícil acceder a educación. Entonces se van sumando como todas estas vulnerabilidades que hacen que no logren las personas adultas conseguir un empleo digno, con un buen sueldo, que los niños no puedan acceder a educación porque no tienen la documentación necesaria, hace que realmente sea muy complejo. Incluso así, me parecería que, al menos hasta ahora, hasta hace unos meses, Ecuador era como uno de los países más amigables en ese sentido. Claro, también hay que tener en cuenta la situación del país, que no necesariamente para la gente de afuera es lo que viven, sino también incluso los propios ecuatorianos en muchas cosas de situación de trabajo, de educación, están ahí un poco complicados. Antes de empezar el podcast, un poco nosotros estábamos hablando y lo que yo pensaba hoy, conversar de este tema es, claro, hay dos formas de viajar, hay dos formas de irte a otro destino. E incluso muchas veces, aún cuando sea por parte de un privilegio o por una decisión o porque tienes los medios, por estudios, llegar a otro país, a otra cultura, con otras personas, no siempre es fácil. Aún cuando tengas todo el deseo del mundo y todo el acompañamiento, cambiar es difícil. Acostumbrarte, adaptarte. Entonces yo me ponía a pensar, claro, yo venía pensando en mis privilegios y en el momento en que tal vez yo me fui a estudiar a otro país. Y ya viéndolo ahora desde cuando viene a ser por una necesidad económica, una necesidad por situaciones políticas. Entonces cuéntenos ustedes un poquito qué es lo que ven, cómo, ya que la salud mental de estas personas también llega a ser afectada, primero porque se están yendo no necesariamente porque quieren, sino porque es una necesidad o algo que tienen que hacerlo. Nosotras, con María Fernanda y yo, ya tenemos trabajando en el tema de movilidad humana como unos 8 años, desde que tuvimos en la primera consultoría, y ahí nos dimos cuenta efectivamente de todo lo que realmente puede costarle a una persona en situación de movilidad humana. Nosotros lo podemos decir como muy light, como tú decías ahorita, las personas que viajan porque tienen una oportunidad, porque quieren ir a estudiarse a otro país. Si bien ahí también es difícil, porque uno tiene que acostumbrarse a distintas rutinas, a distintos climas muchas veces, a que no hay dos estaciones, sino que hay 4, necesitas un closet, necesitas una calefacción. Amigos. El tema de la comida, Sí. que también hay muchas personas que la comida la conectan mucho con su país sus de raíces. origen y con sus raíces y con la vida que tienen en su familia, y al no tenerlo se vuelve difícil. Pero pensando así, imagínense lo difícil que tiene que ser para una persona que no es que viaja porque Por tengo deseo, la posibilidad es por de necesidad. irme a vivir a otro lado, o porque quiero irme a estudiar a otro lado, sino porque vengo huyendo de una persecución política, porque vengo huyendo porque en mi país no tengo garantías de ningún tipo de seguridad, porque vengo huyendo porque mis hijos ya, tal vez mi trabajo no me está dando lo suficiente y no hay forma de generar más ingresos aquí, y mis hijos no les puedo mandar el lunch al colegio. Entonces yo tengo que irme a buscar otra opción. Y también fuera fantástico uno poder decir, bueno, pero tiene tal vez los recursos para irse al aeropuerto, comprar un ticket de avión pues y es decir diferente. viajo. El tránsito que ellas tienen que cruzar para poder migrar es de terror. Ya más adelantito les vamos a contar un poco de lo que estamos trabajando actualmente María Fernanda y yo, pero realmente a mí, a pesar de tener estos años trabajando en eso, nunca deja de sorprenderme el testimonio de una mujer contándonos su historia desde el punto de salida y todo lo que le toca cursar en el camino. Son cosas que ni para películas, o sea, yo no lo he visto ni siquiera en documentales de Netflix, pero siento que porque no se le da, nadie conoce a profundidad todo lo Realmente terrorífico que puede ser ese tránsito. Hay mujeres que vienen caminando, que vienen con sus hijos, que tienen que parar a dormir en las carreteras, puede ser que esté lloviendo, o sea, y tienen que buscar la forma de hacerlo en ese momento. No pueden tener dinero en efectivo porque si es que alguien las llega como a interceptar en el camino, lo primero que hacen es tratar de robarles. Entonces tienen fajos de billete metidos por distintos, o sea, en la ropa, en el pelo, tratan de esconderlo de cualquier forma, porque lo que ellas se enfrentan en los momentos de emigrar es súper, súper complicado. Entonces, como les decía, si a veces es por privilegio que uno puede viajar o puede mudarse,
puede ser difícil, imaginémonos cómo tiene que Claro, ser el migrar de estas personas. totalmente diferente. Eso es lo que te decía. Yo pensaba como, si a uno le cuesta, ¿ya? Y es la decisión, o sea, es una decisión como con un objetivo diferente. Con un plan de vida. Exacto, y te cuesta y es difícil dejar, en esto de la movilidad humana yo me imagino que también tiene que haber las familias que se separan, que primero van unos, después van otros, o que se iban a encontrar. Yo el otro día alguien me contaba que la familia se iba a reencontrar en Ecuador, iban a venir a Ecuador, pero unos terminaron ya en Bolivia y otros no me acuerdo en qué otro, creo que otros se quedaron en Rusia porque venían del otro lado, ¿ya? Pero fue como que cada uno ya se empezó a desarrollar y la familia se separó completamente porque nunca llegaron todos al mismo lugar de destino y ya... Y también acuérdate que hay gente que también va por temas de persecución política, como el tema de los asilos, y no pueden regresar a su país de origen. Y es verdad, dejan a la familia como dividida atrás y a veces ni se vuelven a ver, porque por los temas legales no les permite regresar a su país de origen. Y en ese tema también es difícil porque... Ahorita comentando un poco de lo difícil que puede ser el tránsito, pero una vez que ya llegan a una ciudad específica donde se van a quedar algún tiempo, empiezan en cambio a aparecer otras dificultades, que es lo que nos mencionaba Maffer de el acceso a salud. O sea, es una persona migrante que claramente tiene un acento venezolano, un nombre venezolano, cédula ID venezolana, que vaya a alguna institución pública, probablemente vaya a recibir lo primero que sea, es rechazo. Lo mismo con el tema educativo. Entonces, luego empieza como otra fase de factores de riesgo que se pueden presentar en estas situaciones. Ustedes ya saben que yo tengo mucho tiempo trabajando con el tema de mujeres y el tema de la xenofobia que existe, la violencia ginecobstétrica que existe, lastimosamente, es gigante. Entonces, cuando va una mujer migrante, incluso a veces hasta llegan al país embarazadas o tienen más hijos, y eso es una de las primeras frases que escuchan: ¿por qué vienes a llenar al Ecuador de hijos? ¿Ya? Claro, Entonces, esa resistencia, esos tratos, ese maltrato más claro. Maltrato, Claro, exacto. es directamente violento. Sí, sí. Y esto, o sea, esos retos, porque también, bueno, por obvias razones estamos diciendo como que lo primero que se nos ocurre es la discriminación, pero también hay otras cosas que vemos que también enfrentan otros obstáculos. No sé si tú nos puedas como mencionar qué otras cosas, ya al llegar, ya hablamos del viaje, pero al momento de recibirse en un país. Creo que un dato súper importante es que hay como toda una cadena de necesidades que tienen que cubrir con el dinero que pueden hacer en ese país. Porque la mayoría de mujeres y personas en realidad no logran reunir un dinero contundente o significativo antes de salir. Entonces incluso nos encontramos con mujeres que en el camino tienen que parar a trabajar para hacer dinero para poder continuar viajando. Claro. Entonces, por ejemplo, al llegar a un país, digamos Ecuador, si tú no tienes la documentación que te permita acceder a una visa, tampoco tienes el permiso de trabajo que te dé la esa oportunidad de ser acogida en un trabajo digno, con un sueldo digno, afiliación al IES y todo lo demás. Entonces, la mayoría de mujeres tienen trabajos informales. Hay me parece que es aproximadamente como el 60% de mujeres que nosotras tenemos por ahí una data importante de un número importante de mujeres que trabajan con una fundación con la que estamos yo, aproximadamente el 60% de mujeres gana menos de $100 al mes. Y con eso tienen que hacer milagros y maravillas para poder sostener a sus familias. De ese porcentaje de mujeres, el 80% son madres. Y de ese 80%, el 40% son madres solteras. Entonces hay toda así como una súper, hiper, mega vulnerabilidad que hay que atender y que es súper importante, que creo que reconozcamos, que podamos ver, porque sí creo que es bastante consabido. O sea, todos sabemos que en las calles, por ejemplo, aquí mismo en Guayaquil, los policías metropolitanos persiguiendo a las personas que venden en calle. Claro, vendedores informales. Es una forma de subsistencia necesaria, es a lo que tienen acceso. Entonces sí creo que es súper importante que, claro, no solamente las instituciones, en política se pueda hacer algo, sino que también como ciudadanos podamos reconocer, ver y sentir empatía, porque la realidad es que estoy casi segura que todas aquí tenemos algún familiar que ha migrado. Entonces hay migración en nuestras familias también, y al final del día no estamos exentas tampoco de en algún momento
ser nosotros migrantes mismos. también. Sí, Así no, y es. Ecuador creo que es cuna de la migración, o sea, por razón histórica, digamos. Hemos recibido gente de todos lados del mundo. De hecho, antes Venezuela recibía ecuatorianos. Claro. Sí. Y ahora eso Y también. una pregunta que tengo respecto a lo que están diciendo, ¿cómo así en específico mencionan a las mujeres y en específico de nacionalidad venezolana? O sea, ¿esta es la población que más atienden o hay una razón de ser por qué se apoya a esta población? Creo que hay dos razones. Que la migración de personas venezolanas a Ecuador es la más fuerte. Y bueno, diría que nuestro primer trabajo y acercamiento a población migrante fue con una organización internacional. Eso fue en el 2019. Y ahí ya tuvimos como un primer acercamiento donde trabajamos tanto con hombres y con mujeres. Pero después empezamos a trabajar con una fundación que se llama Las Reinas Pepiadas. Esta fundación nace en Quito, la funda Alexandra Maldonado, que es una mujer quiteña, que en el 2018, de hecho, hubo una ola muy fuerte de migración De Venezuela para acá. de personas venezolanas hacia Ecuador. Entonces, Alexandra se ve conmovida por esa situación. Me parece que le invitan a uno de los terminales donde había más llegada de personas migrantes y ella empieza a moverse en lo personal, como para hacer algo, desde llevarles comida hasta pedir en las instalaciones del terminal que les permitan utilizar los baños. O sea, cosas que más que nada es como de poder sostener y preservar la dignidad de las personas. ¿Ya? Y en eso ella empieza a hacer proyectos como de catering, de hacer comidas con mujeres venezolanas que les permita a ellas tener un cierto ingreso con el que puedan al menos pagar un alquiler, como lo básico. Este proyecto dura aproximadamente 2 años, en donde ella empieza a invitar a amigas, familiares, gente de su trabajo. Me parece que después ciertas organizaciones también internacionales se interesan y las contratan también para eventos de ellos, por ejemplo. Y luego en el 2020 se hace la fundación, ¿ya? Entonces la fundación está mucho más enfocada en poder empoderar a estas mujeres, hacerles ver que ellas también son agentes de cambio, porque al final del día también, si bien es cierto, se pueden mover por una necesidad, hay como un gran deseo de vivir, de tener mejores condiciones de vida, no solo para ellas, sino para sus hijos, y hacen primordialmente por sus hijos. Entonces, lo que hacemos en la fundación es un poco, bueno, han habido distintos proyectos, uno de ellos, el más reciente diría, uno de los más recientes, se llama Enraizar, y está enfocado en brindarle herramientas digitales a las mujeres para que puedan pasar de ese trabajo informal en calle que las expone a muchos tipos de violencia a formalizar sus negocios a través de redes sociales. Entonces les da como otra oportunidad. Claro, de salir. Se les da fotografía, manejo de redes, ellas pueden armar sus catálogos, cómo conseguir clientes, cómo dirigirse a sus posibles clientes. Y lo interesante de este proyecto específico que tenemos en Las Reinas Pepiadas es que tienen algo en común todas las mujeres que vienen, que se sienten solas. ¿Ya? Y al tener emprendimientos de supervivencia que les permite, tal vez informalmente, trabajar en calle para poder producir $3 diarios, que les va a permitir pagar $2.50 o $2 de la noche en algún lugar, y el otro $1 para poder compartir con sus hijos un plato de comida, para poderlas sacar un poco de este círculo. Lo que ellas encuentran en Las Reinas Pepiadas y en estos talleres que nosotros hacemos es comunidad. Es como, yo también vine por lo mismo que tú viniste, yo también estoy aquí hace 5 años, yo tengo 4, ¿dónde estás viviendo? ¿Dónde te haces atender si es que tienes algún problema, alguna dolencia física? Porque yo fui a este hospital y no me quisieron atender, entonces ¿dónde fuiste tú? Yo también tengo un hijo de tu edad, hagamos que se conozcan. Red. Entonces, para mí, lo más valioso que tiene el programa Enraizar es que ellas crean comunidad. Es impresionante ver cómo llegan todas. El primer día de taller, cada una llega por su lado, en su horario, pero después ya, obviamente, porque comparten 3 días seguidos en grupo con nosotras también, salen como en gajos. No, y también se van comparten juntas su por cada cultura. zona, exacto. Sí. O incluso a veces hasta les ha tocado de que tienen personas en común en Venezuela, entonces empiezan a conversar entre ellas, entonces tú qué vendes, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer el cumpleaños a mi hijo, entonces empiezan a contratarse y empiezan a hacerse entre ellas un grupo bastante sólido. A la fecha de hoy tenemos
más de 1000 y pico de reinas, en donde, claro, porque hacemos talleres progresivos. Eso es increíble también, que ellas, o sea, se identifican como reinas. Son las reinas pepiadas y dicen... Explica la razón del nombre, porque habrá gente, yo entiendo el motivo ya, pero hay gente que dice pepiadas, ¿cómo? O sea, reina. Las reinas pepiadas es una arepa, entonces es un plato típico de Venezuela. Si tú le preguntas a la mayoría de personas venezolanas, van a decir que la mejor arepa es la reina pepiada. Y como el proyecto empieza como un catering donde se preparaban arepas y comida venezolana, de ahí el nombre. Claro, ya sé. Pero sí hace que las mujeres se identifiquen con el ser reinas. Y de hecho es algo que nosotros sostenemos particularmente, que también lo impulsamos dentro de los talleres y de los espacios en los que ellas están. Lo que preparamos para ellas es que se sientan como reinas. Claro, y ahí creo que dentro de todo lo que han explicado, yo destaco 2 factores, que son factores de protección, ¿no? Porque si estamos hablando de factores de riesgo, ¿por qué no también hablar de los factores de protección? El tema social, o sea, el sentido de comunidad, de pertenencia que uno pierde al migrar, y también el otro factor, el de suficiencia, o sea, el de sentirte útil, el de sentir que puedes, el de sentir que ya pues vienes cargando con todo esta mochila muy pesada de necesidad, de sufrimiento, pero lo estás transformando en una realidad que a lo mejor te permita tener una mejor vida, ¿no? Algo que me parece importante destacar también de lo que comentaba María Fernanda es el hecho de cómo nosotros muchas veces podemos ser indiferentes a la situación que están viviendo estas personas, y lo que ha hecho esta señora en Quito. Tú empiezas diciendo una frase muy importante que es ella por cuenta propia, o sea, algo que nació de ella, que poquito a poco se empezó a mover. Muchas veces nosotros esperamos que hayan grandes masas o grandes grupos porque creemos que solos no vamos a poder hacer algún cambio, y tal vez estas pequeñas acciones que ella hizo a día de hoy tienen a más de 1000 mujeres llenándolas de estos talleres y fortaleciéndolas para ser las reinas pepiadas. Y son 1000 mujeres, pero multiplica por los hijos y por las familias beneficiadas de estas, a raíz de esta persona que decidió apostar por estas mujeres en esta situación de vulnerabilidad. De hecho, algo hermosísimo es que una de las primeras mujeres que Alexandra conoce en esa situación en un terminal se llama Amalia. Amalia hoy es nuestra jefa de logística en la fundación. O sea, es una mujer que ha estado desde el inicio. Ella vino caminando desde Venezuela, 100% caminando con sus 2 hijos. Una niña chiquita, me parece que tenía 5 años en el momento, y un bebé de brazos, y el esposo de ella. Entonces, sí nos permite ver como el inicio de estas historias y lo que puede llegar a significar el que una persona se interese y que haga algo realmente con el corazón, de verdad, pensando en el bienestar y en lo que absolutamente todos merecemos. Claro, ¿no? ¿Cómo va a influir en esa persona? Sí. Yo creo que también es importante aquí mencionar lo que está pasando en el contexto del continente, cómo se ve a la persona migrante, y desde dónde nacen esas ideas o esas teorías. Y empezar como a quebrarlas un poquito cada persona que nos está escuchando en su día a día. Como es inevitable tal vez tener interiorizada un tipo de xenofobia, tenemos interiorizado el clasismo, tenemos interiorizado el racismo, pero tal vez la forma para hacer un cambio realmente, porque claro, probablemente Alexandra, yo no conozco a otra persona que se haya atrevido a hacer lo que ella hizo, pero yo creo que cada uno desde su espacio sí puede como empezar a quebrar estas ideas y empezar a trabajar como la empatía de dónde vienen estas personas. Nadie vino a robarnos trabajo, nadie vino a robarnos parejas, porque eso también es algo que se escucha muchísimo. Claro. Y pensar realmente de las dificultades que tienen estas personas que están, sean en tránsito o sea que hayan llegado a su lugar de destino. Saber diferenciar en que, sí, yo no voy a negar, efectivamente pueden haber 1000 y 1 millones de noticias en donde personas migrantes cometen ciertos crímenes, pero no por eso podemos meter a todos en la misma bolsa. Hay un montón de personas que vienen a tratar de hacer las cosas bien, a tratar de levantarse, a tratar de reconstruirse, y puede ser la cosa más dolorosa del mundo para una mujer que viene luchando, o una persona que viene luchando contra todo el mundo para poder llegar a un lugar, llegar a escuchar ciertos comentarios que por ahí pueden aparecer. Entonces, como replantearnos la idea de desaprender ciertas teorías y empatizarnos con estas vidas. Y tal vez no necesariamente desde acciones, como tú dices, esta mujer ha tenido esto de hacer la acción y tal vez no todo el mundo tenga como que ya yo puedo hacer eso y lo de acá, o a veces tenemos mucho deseo de hacer cosas y el momento de hacerlas realmente no las hacemos, pero sí podemos empezar
al momento de comportarnos, al momento de tratar a otros en un semáforo o alguien que está a nuestro lado, no necesariamente como empezar a quitarnos esas ideas de que son personas que han venido a hacer algo malo, sino que son personas que están aquí tratando de reconstruir su vida, que tal vez están de paso, que probablemente no llegaron solas, porque yo creo que la mayoría migra con sus hijos y por lo general son chiquitos, o es alguien que tuvo que dejar a su familia para estar aquí. Y también si nosotros podemos dar esa mano amiga, esa sonrisa amiga, cambiaría también muchísimo la situación. Claro, de hecho, o sea, el simple hecho de que, por ejemplo, a los niños se les enseñe que son todos iguales, que tienen los mismos derechos, que merecen el mismo respeto, que en el colegio no debe haber una diferenciación, ya marca una diferencia bien grande porque va generando comunidad. Vas generando respeto, vas encontrando personas que están dispuestas a darte la mano, ayudarte, acompañarte, porque no siempre se necesita como de acciones concretas fuertes. Creo que un acompañamiento, un ser visto con respeto y con dignidad es a veces más que suficiente. Sí, y bueno, iba justamente como ya entrando a lo que ustedes hacen, si nos pueden dar un poquito de lo que ustedes hacen. Yo entiendo que atienden a esta población, pero la gente se puede preguntar cómo ha sido Psicólogas llegaron a esta iniciativa o qué rol juegan en todo esto de la movilidad humana y con estas mujeres. Bueno, algo lindísimo de lo que hace Alexandra es que estos talleres no son talleres de psicología o precisamente de salud mental. Digamos que por añadidura hay. Entonces lo que ella ha hecho es asegurar que en los espacios, como igualmente son mujeres que han sido vulneradas múltiples veces, siempre hay un acompañamiento psicológico. Entonces me parece que fue en el 2022 más o menos que yo la conocí y empecé a hacer acompañarla en algunos talleres que hizo aquí en Guayaquil, y después Yoji pasó a ser la psicóloga. Ahora yo coordino los proyectos de las reinas en Quito. Claro, Mafer pasó a ser la coordinadora de proyectos y yo tomé la posta del cargo de Mafer. Entonces yo soy la psicóloga como de los equipos. Cada vez que tenemos talleres es impresionante porque, como les decía, como todas ellas vienen con un factor en común, de sentirse solas, de sentir que no pertenecen. Muchas veces ni siquiera conocen la ciudad, porque, como les digo, solo trabajan en el día para poder ir en la noche, para poder comer y dormir con sus hijos y otra vez regresar a trabajar. Entonces nosotros hacemos esos talleres pensados específicamente en que ellas empiecen a conocer la ciudad. Entonces los hacemos en un museo, y en ese museo... ¿Los talleres se dan en un museo? Ajá, sí. Chévere. Ahora... ¿Y la del museo? Lo hacemos en un museo, pero es muy interesante cuando llega el momento en donde ellas se presentan. Ellas no saben que es un taller netamente como logístico, ¿ya? Ellas van a aprender a tomar fotos, van a aprender a abrir un Instagram, van a aprender a hacer un catálogo, pero siempre cuando empieza el taller, ellas se presentan cuántos años tienen, cuánto tiempo tienen en el país, de qué es su negocio. Y es inevitable que ellas, encontrándose en esa comunidad que se están encontrando, empiecen a contar un poquito más. De su historia. Yo vine porque me pasó X, yo vine porque me pasó Y. Entonces, entre ellas se empiezan a escuchar y se vuelve un momento vulnerable. Hay muchas mujeres en ese momento que se quiebran, que empiezan a contar su historia, que sienten la necesidad de contarla en un grupo porque sienten que es un grupo de apoyo. Y ahí es donde entro yo. Obviamente, si es que hay esos momentos como muy sensibles en donde se sienten muy vulnerables, tiene que haber un apoyo por el lado de la salud mental. Ahora que volvamos al corte, nos cuentan un poquito más de cómo se trabajan estos momentos. Incluso puede ser que alguien que esté en esta situación nos pueda estar escuchando, o que sepamos de alguien que está trabajando y no tiene idea de estos grupos que pueden conseguir ayuda, para que ustedes nos cuenten un poquito más. Ya regresamos después del corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Cuando la fiebre o el malestar interrumpe la diversión, en casa mamá está preparada con Apiral. Apiral Jarabe, tu paracetamol de confianza que calma y alivia a los más pequeños. Un producto de Laboratorios Rockdar, con registro sanitario 5413-MAN0309. Por fiestas octubrinas, Waterworld Circus presenta Atlantis. Sumérgete en un renovado y fantástico show con 30.000 litros de agua convertidos en pista de circo. La Sirenita, Moana y los personajes que siempre soñaste ver. Véalo desde este viernes 26 de septiembre a las 20:30 junto al Río Centro El Dorado, diagonal al
Coral. Entradas con el 20% de descuento en Ticket Show. Hermanos Fuentes Gasca presentan Atlantis, circo sobre agua. No te lo pierdas. Dr. Biter, ¿cuándo va a ir a Guayaquil? Usted nunca viene. Estoy feliz porque voy para Guayaquil con mi tour implacable. El Dr. Biter llega a Guayaquil con el poder de sanar. Una conferencia única para reír, llorar, reflexionar y transformar tu vida. Pero ante todo te voy a inspirar para que ese día decidas cambiar tu vida. Te lo voy a dar todo. Viernes 17 de octubre, 20 horas, auditorio de la UES. Entradas en me2go.com. Nos vemos este viernes 17 de octubre. Vive la independencia de precios y libera tu hogar con Keep It. Todo lo que necesitas para tu hogar en un solo lugar. Equípalo, cámbialo, decóralo, todo a tu gusto y estilo. Somos Keep It Shop. Encuéntranos en Play Store, App Store, redes sociales y en la web. Una propuesta diferente de la Prefectura Ciudadana del Guayas y Guayalma para los jóvenes guayasenses. Guayas 2.0 es una actualización digital para optimizar y modernizar tus redes, desarrollar oportunidades y generar un impacto social y económico. Inscríbete en guayas.gov.es. Sé parte del Guayas 2.0 el miércoles 1 de octubre en el Salón A del Centro de Convenciones Expo Plaza de Guayaquil. Autorización número 110. CNE, Referéndum 2025. El evento que transforma tu visión del derecho está aquí. Este 6 y 7 de noviembre, en el Teatro Sánchez Aguilar de San Borondón, se celebra el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y del Trabajo, el encuentro académico más importante del año. Un evento avalado por la Fundación Universidad de Salamanca, organizado por la Corte Dice Laboral y el Instituto Ecuatoriano de Estudios Laborales, que reunirá a destacados juristas y catedráticos internacionales en un espacio de reflexión, debate y prestigio. Recibe un certificado físico avalado por la Universidad de Salamanca. Compra tu entrada hoy en ticketshow.com.es. Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y de Trabajo. Excelencia académica al más alto nivel. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Esta fundación que se llama Reinas Pepeadas, de la cual yo y Maffer son parte, como psicólogas, dando apoyo y creo que creando un verdadero ambiente de inclusión, ¿no? Justamente quería preguntarles, porque algo mencionaron de que estas mujeres tienen negocios y tienen estas ideas, ¿no?, para surgir y generar ingresos. Cuéntenos un poquito también de eso, qué tipo de cosas ellas hacen o cuáles son estas iniciativas que están teniendo. Yo creo que la mayoría de las mujeres con las que hemos trabajado, un 70%, un 65% se dedica a temas gastronómicos. Hacen comida de sus países de origen, fusión también la mezclan mucho con cocina ecuatoriana. ¿Cómo qué? Eso me bocaditos, no sé, o sea, como pueden hacer también comida, o sea, se adaptan, la comida venezolana la adaptan con las cosas, ingredientes de aquí. Exacto. Y de ahí un 20% temas de belleza, personas que hacen uñas, temas de pelo, depilación, y de ahí un 15%, ¿me queda? Sí. 15% más. Yo no sé sumar. Un 15% sí tienen emprendimientos como distintos, ¿ya? Yo qué sé, en algún momento ahorita me acuerdo de una señora que ella hacía arreglos como de flores, pero no los hacía de flores, sino que los hacía con vegetales y con frutas. Qué lindo. Entonces tenemos otra persona que hacía temas de reciclaje, tenemos una persona que hacía jugos verdes, tenemos personas que, o sea, distintos temas. Pero que vienen con todos sus conocimientos y los van implementando aquí. Exacto, tenemos personas que hacen juegos para niños, hacen animaciones en fiestas, gimnasios. Claro, en el momento que le damos los talleres de fotografía, hay veces que uno diría, chuta, se me hace mucho más difícil fotografiar un servicio de gimnasio personalizado que, yo no sé, hacer arepas. Pero en ese momento salen todas felices y dichosas con sus fotos. Nuestras talleristas hacen malabares también para poderlas como que la creatividad se active y que ellas puedan tener una página de Instagram con sea cual sea el servicio que ellas tienen. Sí. ¿Y cómo las personas pueden acceder a este tipo de negocios? Digamos, si tú le cuentas a una amiga, oye, mira, ahí está animadora, o sea, ¿cómo ustedes han logrado posicionar a estas mujeres ya en el mercado ecuatoriano? Bueno, eso es algo súper importante y es que aparte de los talleres creamos una comunidad.
Ya, entonces hay como una comunidad a través de grupos de WhatsApp de mujeres que son las reinas. O sea, la comunidad de reinas, y hay en Guayaquil, hay en Quito, hay en Estados Unidos, hay en España. En España hay mujeres que han regresado a Venezuela, hay en Perú, estamos regadas, digamos. Y el tema está en que cuando tú creas comunidad, tú empiezas a recomendar. Recomendas a lo que ya has probado, lo que has visto, tu amiga que viste que tenía un negocio que a ti te interesa o que le interesa a tu familiar. Y algo también así como vital es que nuestros talleres incluyen un porcentaje de mujeres de comunidad local, o sea, mujeres ecuatorianas. Y eso nos sirve muchísimo porque, o sea, para empezar te da otra perspectiva totalmente diferente de algo que tal vez tú tenías como asentado de lo que pensabas que podría ser. Y también facilita un montón la inclusión. De hecho, me acuerdo así con mucha claridad, en nuestro último taller hubo una mujer ecuatoriana que se acercó a decirnos que estaba muy contenta, que ella había visto la migración de mujeres como algo que le incentivó a salir de una situación de violencia. Porque vio a estas mujeres tan fuertes, peleando por sus vidas, moviéndose, que a ella la motivó. Entonces, podemos ver que hay muchas cosas buenas que sacar de las experiencias de estas mujeres. Claro, y la resiliencia, que creo que es una palabra que la hemos escuchado, pero también la describe, pues, ¿no? Imagínate una persona que, como hemos dicho, ha atravesado todos estos obstáculos, estos desafíos, llegó a un país ajeno, se adaptó a una cultura y, pues, logró salir adelante, ¿no? Yo sí quisiera que menciones un poco, porque creo que somos bastante ajenos a las situaciones que viven en esta movilidad, las situaciones que viven aquí en Ecuador específicamente, aunque sabemos que es algo que puede pasar en todo el mundo, pero este momento ustedes lo que viven es lo que está pasando aquí en Ecuador, y que nos cuentes un poquito más a fondo, porque a veces nos quedamos con, no sabes todo lo que han vivido, pero sinceramente no somos tan conscientes, y eso tal vez es lo que nos aleja de la realidad que pueden estar viviendo estas mujeres, estas familias, los hombres también que están en esta situación. Sí, nosotras desde Reinas Pepeadas, claro, iniciamos con este proyecto Enraizar, en donde las ayudamos a ellas, pero también Alexandra se dio cuenta de la necesidad un poco de socializar y de que estas voces de estas mujeres, de lo que habían vivido, se ha escuchado, ¿ya? Entonces empezamos con un segundo proyecto que se llama Reinas Migrantes. En ese Reinas Migrantes, aparte de hacer temas investigativos y para poder tomar decisiones de incidencia política, lo que buscamos en Reinas Migrantes es poder hacer una serie de podcasts en donde entrevistamos a mujeres que nos cuentan su historia desde el momento en que salieron, por qué salieron, con quién salieron, a qué países fueron llegando y qué dificultades fueron encontrando en cada lugar. Y obviamente también qué cosas buenas, qué factores de protección encontraron también lugar, porque por ahí se encontraron con alguna organización internacional que les brindó ayuda psicológica o que les dieron algún capital semilla, pero yo les hago la invitación a todos a que puedan escuchar el podcast. Se llama Reinas Migrantes, está en Spotify, en la mayoría de las plataformas. Los que van a ver publicados es como la primera fase de podcast. Y estamos ahorita trabajando como en una segunda temporada. Claro. La segunda temporada. Pero ¿qué les puedo contar? Cada vez que nosotros, como les decía hace un ratito, cada vez que nosotras tenemos las entrevistas directas con estas mujeres y nos cuentan su historia, es... O sea, literal como para película. Desde el hecho de yo iba con mi hija, le picó una hormiga, se le hinchó el dedo, le dio fiebre, casi se me muere en la mitad del desierto, hasta tenía que cruzar el río empezó a crecer porque tengo entendido que esos ríos crecen cuando empieza a llover de una manera como súper rápida, casi un hijo se le va, temas de algún tipo de abuso, estafas, engaños, humillaciones de parte de personales como jerárquicos. Claro, hay gente que se ubica, ¿verdad? Como que cobran peajes, así. Es decir, como que algún tipo de transacción. Yo te dejo hacer esto, si tú haces lo de acá. De aquí hasta del punto A que estamos ahorita, para que tú llegues al punto B, es súper difícil. Yo te cobro $300 por persona. Y de repente cuando se treparon, habían sido 5 minutos que lo hubieran podido tranquilamente podido caminar y no hubiera pasado absolutamente nada. O que se encuentran con personas que sí las ayudan en esas situaciones. Como, ¿sabes qué? Mira, yo no te voy a cobrar nada, puedes dormir esa noche aquí en mi casa y ya mañana tú sigues tu camino, porque ven a estas familias muchas veces con hijos chiquitos, que está lloviendo, que hay diluvio y que no se pueden quedar en la mitad de la calle. Entonces también se encuentran con personas bastante bondadosas que les dan esas facilidades, pero lo que ellas pasan en el camino es muy fuerte. Por ejemplo, también trayendo lo que le pasó a Amalia, que ella vino caminando, no sé exactamente cuántos días fueron que a ella le duró su viaje, pero llega un punto en donde ya
dejan de hablar. Porque si ya imagínate, o sea, tú ya empiezas a caminar y empiezas a tener conversaciones, ya hablaste de todo lo que uno se puede imaginar, llega un punto en donde todavía hay mucha incertidumbre hacia el punto de llegada, que ya solo tu cabeza empieza a rodar solita, pero ya en silencio el diálogo. puro, claro. ¿Ya? Entonces ella también pasó mucho tiempo de esa ruta en silencio rotundo. O sea, los 4 caminando, ella, su esposo, sus 2 hijos, pero ya no había nada más de qué hablar, solo lo que tu mente podía pensar que era donde ibas a llegar. ¿Cómo es? Uy, perdón. Hay un testimonio súper lindo, creo que es el primero que hicimos de esta nueva temporada, en donde la mujer a la que entrevistamos dice una frase así culminante: los migrantes somos un negocio. Entonces el tema está en que en cada país por el que cruzan, cada frontera, cada transporte, o sea, incluso en donde se supone que tienen que recibir ayuda, hay una desmedida, un desmedido cobro. Todo todo involucra dinero de una forma en la que realmente ellos sienten que es como si se los deshumanizara. Claro, hay muchas trabas para darte el papel, para darte lo que necesitas. Tienes que hacer tal cosa, tienes que pagar tal cosa que tal vez ni siquiera está en el registro o en lo que debes hacer. Pero yo como tramitador también voy jalando, porque a la final necesitas el papel y sé que me vas a pagar y me aprovecho de tu situación de vulnerabilidad. Sí. Incluso de parte de quienes se supone tienen que cuidarnos. Claro, claro. Más que nada de personas. Y hablando de eso, es lo que se supone que deben cuidarnos. ¿Cuál ha sido la postura, bien o mal? O sea, no estoy abriendo un espacio a la opinión, ¿no?, del gobierno. O sea, cómo se ha involucrado en el gobierno en este aspecto de la migración, de la movilidad de estas personas que ya no pueden tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, son realidades que ya se viven, dices tú, desde el año 2018 fue la ola fuerte, ¿no? Pero desde mucho tiempo atrás. ¿Cómo ustedes han visto estas respuestas por parte del gobierno central? En nuestro gobierno, un poco lo que les comentaba anteriormente, creo que hubo por un buen tiempo, digamos que una acogida importante, incluso diferente a de otros países vecinos, que fue lo que hizo que también podamos ser como un país de tránsito, ¿no? El tema está en que ahora mismo, hace muy poco, habrá sido unas 2 semanas, hubo como una regulación. Exacto, ya. Entonces se está evaluando exactamente qué se va a necesitar. Digamos que las visas que eran otorgadas con mayor facilidad para que puedan ingresar ya no se pueden otorgar. Entonces tienen otros requisitos que si somos bien como centrados, pies sobre la tierra, son imposibles de conseguir. Ya, por el mismo hecho de que la mayoría de personas que salen de Venezuela salen por un desplazamiento, salen sin poder conseguir sus papeles, sin poder homologar sus títulos, salen sin poder a veces ni siquiera conseguir sus actas de nacimiento. Hay una serie de documentos que les es casi imposible conseguir. De hecho, ahora mismo hay muchas personas venezolanas aquí en el país que llevan un par de años viviendo aquí, trabajando, pagando impuestos y todo, o sea, como la ley manda, digamos. Legalmente, claro. Pero para acceder a esta nueva visa que les permitiría quedarse, tienen que, de hecho, viajar a Colombia o viajar a Venezuela para conseguir los documentos y volver acá a hacer el trámite, ¿no? Entonces, sabemos que es como tener una dificultad aún más grande enfrente de ti para poder hacer las cosas bien. O sea, es realmente súper complejo y es muy triste también porque para algunas personas ojalá y sea accesible, para otras va a ser sencillamente desalentador. O sea, es como lo verán tal vez como imposible. No todos tienen los recursos ni siquiera para pagar los gastos básicos del mes, mucho menos para movilizarse en familias, ¿no? Y a otro lado, a otros países para ir a conseguir documentos. Por un papel. Exacto. Sí, pero no sé si ustedes ya estando en este ámbito, no sé si tienen un referente, ya sea internacional, de cuál sería la mejor manera de manejar estas situaciones, porque entiendo que es una problemática mundial, ¿no? Los países no están capacitados o no están ni siquiera preparados para manejar ¿cómo se diría? Esta movilidad de personas y este tránsito de gente que llega por A, B o C motivo, pero que no se encuentra de la mejor manera
actualmente, ¿no? No sé en realidad si es que hay algún país que esté como referente. libre de xenofobia o que tenga las políticas públicas adecuadas. Obviamente sí hay algunos que están mejores que nosotros y que han implementado otras estrategias. Pero más que existan políticas públicas o que nos vayamos por el lado como político, para mí es como más importante el cada persona. La ¿ya? mirada que le da cada uno a la mirada que le da situación. cada uno. O sea, como cuestionarnos realmente, por ejemplo, si es que yo escucho la frase, un grupo de migrantes, lo primero que yo pienso es positivo o negativo. ¿Un grupo? De migrantes. Ya que hicieron algo malo. Exacto, como que lo que normalmente pensamos es están involucrados en algún delito o en alguna tienen antecedentes penales. Claro, pero exacto, pero en realidad la gente que migra y que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer es maravillosa. O sea, claro, ahí viene el problema que se pone a todos en el la mismo misma saco, bolsa, como tú exacto. decías, porque también yo, pensando en las personas que nos están escuchando, yo sí pienso tal vez que hay personas que te dicen sí, pero también está el lado de las personas que no han actuado bien, las personas que de alguna u otra forma, vamos a hablar ya de actos ilícitos, de actos que han puesto en riesgo la vida de otras personas, incluso que han llegado a cometer matanzas, ya, hablando así. Entonces, eso también de alguna forma marca la mirada que vas a tener. Claro, ustedes nos están exponiendo la parte de no son todos, no todos están en el mismo saco, la contraparte, y todo lo que tienen que atravesar, y todo lo que tienen que vivir, y eso yo creo que de alguna forma nos hace empatizar y decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Ya, tal vez no puedo hacer un acto gigante, no puedo mover masas, pero tal vez sí puedo hacer cosas chiquititas que ayuden a la vida de estas personas a que sea un poco más bonita de la que vienen viviendo en esta movilidad. Pero estoy segura que hay la otra parte que te dice, es que hicieron esto, es que imagínate que hicieron lo de acá, entonces inmediatamente se cierra. Y lastimosamente aquí lo que más rápido se riega son las malas noticias. Claro. Sí. Y la gente tal vez tendrá la tendencia a proteger lo suyo, lo propio, ¿no? Y es entendible, como que te pones a la defensiva con tu país, pero claro, con esa misma vara no te mides porque te vas a otro lado y quieres que te traten como el mega hiper, yo qué sé, ciudadano. Vamos a ver si te portas acorde o no. Entonces, si queremos también cambiar la mirada, también tenemos un poco que hacer cierta introspección, ¿no? De qué manera nosotros somos con los demás y cómo nosotros nos desenvolvemos en una situación que podría asemejarse a lo que están viviendo estas personas, ¿no? ¿Qué pasaría si somos nosotros los que estamos viviendo esa misma situación en otro país? O que, por ejemplo, algún ecuatoriano lastimosamente cometa algún acto delictivo o un grupo de ecuatorianos en otro país y que a todos nos quieran meter en esa misma categoría. Que sí pasa. Que no que ha pasado mucho. Claro. Exacto. O sea, sí hay una mirada a veces en otros países, como porque en algún momento algún ecuatoriano hizo algo y todos los ecuatorianos hacen eso. Y tú dices como que no todos los ecuatorianos. Sí, mira, no solamente fue una situación de migración, pero mira la pandemia. ¿Cuántos ecuatorianos se quedaron desplazados afuera y que tuvieron que regresar? El problema que se armó y todo, y ahí se demostró el nivel de cultura que lamentablemente nos falta. O el caso del examen ¿sabía que iba a decir Buenos eso? Aires, el examen de medicina. ¿Qué pasó? Eso no me enteré. Que con unos lentes de inteligencia artificial. Unos ecuatorianos. Un ecuatoriano. El examen, entonces cuando el resto ya fue a rendir el examen, solo los ecuatorianos sacaron el puntaje mayor. Nadie más pasó. Entonces claramente había habido un hurto de las respuestas correctas y después los llevan para que vuelvan a hacer el examen y ahí sin ningún ecuatoriano pasó. Nadie pasó el examen. Entonces ahí también se nos metió a todos porque en Argentina fue un mega boom de los ecuatorianos robaron el examen. Y aparte de eso, las restricciones que ahora tienen los ecuatorianos para acceder a la educación en Argentina. O sea, de alguna forma esta persona terminó perjudicando a la mirada o tal vez a estos estudiantes que sí se esfuerzan por irse y aparte que me parece una locura de qué estamos hablando, pues no, de la disciplina de la que nos estamos refiriendo. El que me va a atender mañana. Exactamente, sí. Es que sí, eso pasa. O sea, nuestro cerebro mete todo en cajones, clasifica. Entonces, si vemos una experiencia parecida, seguramente la agrupamos. Sí, por eso yo creo que para mí es súper importante invitar a todas las personas a escuchar esta serie de podcasts, a que escuchen las historias de lo que una persona en situación de movilidad humana pasa.
y a realmente, hasta que nos demuestren lo contrario, por último ser amables. Claro. Porque yo entiendo que si es que me vienen y me tratan mal, yo no es que voy a responder de la mejor manera, pero no podemos ser nosotros los que tenemos este obstáculo desde el inicio, ¿ya? Sino empatizar, reconocer la resiliencia con la que vienen estas personas tratando de encontrar un lugar en donde puedan nuevamente sentirse acogidos, y tratar de brindar eso. Si es que eventualmente, como también decíamos, podemos ser nosotros mismos los que nos toque emigrar en el futuro. La verdad es que yo siempre digo que el podcast es un espacio para aprender. Me llevo yo mucho de este podcast. Y ahorita mismo vas a escuchar el podcast de regreso. Y de verdad les agradezco muchísimo por la información, porque yo estoy segura que muchos no tenemos conciencia de muchos temas. Por eso creamos un lugar para mi mente, para enterarnos de la salud mental, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, y que a veces por estar ensimismados en uno mismo no logramos ver más allá. Les agradezco por haber venido, por estar aquí con nosotros, por compartir. Y Pame, no sé si tengas algo que decir No, nada más. Siempre tenemos que regresar a lo importante antes que cualquier cosa. Me gusta que tú siempre dices la persona venezolana, fijémonos en la persona, que es lo que nos conecta. La experiencia humana es tan diversa, pero a la vez tan universal. Y el dolor que se comparte, yo creo que de cierta manera también como que se diluye, aliviana, porque se aliviana y la carga se hace más fácil también de llevar. Sí. Bueno, en la página de Las Reinas Pepeadas está el link para una encuesta para mujeres que han migrado dentro de Latinoamérica. Entonces, sería increíble que si es que acaso nos escuchan mujeres migrantes, que sepan que sus historias importan, porque lo que ellas encuentran en cada puerto, en cada frontera, en cada terminal, nos ayuda a que esa información llegue a otras mujeres que la necesitan. Entonces pueden llenarla ahí. Y pueden acceder, cualquier persona puede acercarse a estas iniciativas, a esta fundación. Sí. Cualquier persona migrante, me refiero. Exacto, sí. Gracias, chicas, por venir. Gracias a Keep It y a Apiral Jarabe por tenernos aquí. Gracias.